Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar un poquitito para empezar el día de hoy. Un día hermoso, nublado, fresquito, acá en Tucumán, que siempre se caracteriza por los calores insoportables. La verdad es que un día como hoy se disfruta. Vamos a esperar. A ver, vamos a compartir a través de... Ahí estamos. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Ahí estamos. Sí. Buen día a todos, ¿cómo están? Esperamos que estén bien. Como les decía Silvia, un día bastante fresquito, lindo acá en Tucumán. Así que estamos acá con un cafecito calentito, digamos, para compartir con ustedes. Queremos agradecer a Magdalena Valentía y a la Gaceta por la nota que nos realizaron, que se ha publicado hoy en el diario La Gaceta, donde, digamos, nos han consultado con respecto a pautas para que los papás puedan seguir, digamos, en este momento de cuarentena. Así que, bueno, queremos agradecerles por la nota, por el interés, ya que son muy pocos los medios de comunicación que se han mostrado interesados en mostrar esta realidad, porque si bien tenemos una realidad nosotros con respecto a lo que concierne al coronavirus, también tenemos una serie de realidades que también se están viviendo, digamos que de alguna otra manera afectan a un montón de familias y que tienen que ver con cómo poder sobrellevar la cuarentena con sus niños. Y bueno, y eso tiene muchas aristas, ¿no? La situación por la que están pasando los profesionales de la salud que trabajan en discapacidad, que también es crítica, que está bueno también que los papás nos solidaricemos con ellos. Así que empecemos a mostrar todas estas realidades también, porque son realidades que digamos están y que está bueno que las mostremos, porque si no las mostramos nosotros, y me refiero a todos ustedes también, la posibilidad de que otro las muestre es muy poca. Entonces, a ver, nos comprometamos y compartamos toda la información que nosotros veamos, y si vemos algún post sobre algún profesional o sobre alguien que recomienda algo digamos, alguna actividad para la cuarentena, también compartamos esto, mostremos esta realidad, que es la realidad que viven muchas familias, porque nosotros tenemos que seguir hablando de autismo, de TDAH, de discapacidad intelectual, de síndrome de Down, todos los días. No podemos esperar, digamos, a que solamente sea un día conmemorativo como para sacar una nota, no podemos esperar a que sea un día conmemorativo como para poder hablar o para brindar, digamos, cualquier tipo de información o compartir nuestros conocimientos, nuestros saberes. Entonces nosotros tenemos que hablar los 365 días de esto, ¿sí? Totalmente. De lo que está bueno y de lo que no está bueno. Entonces, a ponernos, digamos, todos en modo positivo, compartir esto que seguramente va a ayudar a muchos papás. Y bueno, vamos arrancando el día. La verdad que hemos recibido muchas consultas por mensaje privado. Vamos tratando de contestarlas a todas. También tenemos las preguntas de los pacientes en sí. Sí. Entonces de pronto se vuelve un poquitito complicado, pero las vamos contestando. Y bueno, la idea de hoy era seguir continuando con algunas estrategias de manejo de conducta que forman parte de una especie de metaanálisis o de más que nada búsqueda de información que nosotros vimos de diferentes técnicas, porque a ver, las técnicas de manejo de conducta son muchísimas y las psicólogas que están conectadas van a poder dar fe de esto, pero lo que buscamos con eso es tratar de llevarles a algunas estrategias que son simples pero válidas para que los papás la puedan ir poniendo en práctica en casa, más allá
de que está bueno que siempre se contacten con el equipo tratante, que es quien más va a conocer al niño, para desde el que, punto de vista de cuál es la técnica que sea más apropiada de utilizar, ¿sí? O qué exacto, combinación de técnicas, porque eso era algo que queríamos dejar bien en claro ayer. Es muy importante de que nosotros como papás sepamos cuáles son las distintas, como cuál es el menú de opciones que tenemos al momento de controlar o de corregir conductas. Entonces es súper importante que el papá sepa, cosa de que el profesional pueda trabajar, digamos, de forma mucho más articulada, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, como para pasar un poquito en limpio de lo que habíamos hablado ayer, era de que generalmente de que teníamos pautas muy básicas. Entonces, como hemos dejado todavía el live de ayer colgado, cualquiera de los que se están conectando que no hayan visto la parte de las técnicas no invasivas pueden repasar el live de ayer, ¿sí? Que también lo estamos subiendo al canal de Facebook. y al canal de YouTube. Al canal de YouTube, sí, al canal de YouTube, como para poder repasar y verlos y terminar de comprender. Si les queda alguna duda, ya saben, nos preguntan, no hay ningún tipo de problema. Una de las grandes preguntas, dentro de todas las preguntas que nos hicieron ayer, una fue por qué era necesario utilizar el sistema de refuerzos con los chicos. O sea, si nos parecía como papás y como profesionales que el uso de refuerzos en el caso de los niños era algo apropiado, porque si no era como una especie, bueno, obviamente sabemos que esta persona tiene otro tipo de formación, digamos, y como que no estaba muy de acuerdo con el tema de reforzar las conductas. La respuesta para nosotros, y es lo que creemos, estaría bueno armar algún tipo de debate en algún momento, es simplemente decirles de que la vida adulta, adolescente, la vida en general, el sistema está organizado en forma de refuerzos. O vas y trabajas 30 días y cobras, ¿sí? Entonces ese es el refuerzo. Entonces lo ideal es tratar de poner al niño no en una burbuja artificial, que hablábamos de eso ayer, sino también hacerle comprender que hay conductas que son aceptadas, que son permitidas, que realmente son adaptativas, y hay otro tipo de conductas que no están buenas y que él tiene que aprender a manejar. Seguro, ¿Sí? y hay que tener en cuenta que conducta que se refuerza es conducta que se queda, conducta que no se refuerza es conducta que se va. Pero pensemos lo siguiente con respecto a lo que acá les decía Silvia, esto de que la vida en sí son los refuerzos. El refuerzo no tan solo apunta meramente a la conducta, el refuerzo también nos hace sentir bien en los aspectos emocionales, en cuanto a los niveles de ansiedad, juega un papel importante en nuestra autoestima. El premio o un refuerzo no necesariamente tiene que ser un refuerzo físico o un refuerzo como un caramelo, no tiene que ser un refuerzo como un juguete, Primario, no tiene que claro. ser un refuerzo como un celular, pero un refuerzo sí puede ser como, vamos, buenísimo, lo hiciste muy bien, te felicito, sos un genio, vamos, vos podés, porque a quien no le gusta, ¿sí? Que nos digan, vamos, buenísimo, lo hiciste muy bien. Todo eso contribuye a nuestra autoestima, a nuestra seguridad, disminuye nuestros niveles de ansiedad. Entonces nosotros sí estamos de acuerdo con los refuerzos, porque los refuerzos son súper válidos. Sí, plantea un sistema de comunicación en la dinámica familiar de forma asertiva, ¿sí? O sea, convengamos que yo no puedo dejar a un niño ser con 5 años y que tiene conductas que quizás no son apropiadas y dejarlas ser, porque esas conductas se van a instalar y después van a traer muchos problemas. Entonces, la intervención oportuna es algo súper saludable, no solamente para el niño, sino para todos, ¿sí? Entonces, como para responder a esa persona que nos preguntaba, estaría bueno decirle por qué nos gusta el tema de los refuerzos y sí,
consideramos de que quizás inicialmente se pueden utilizar refuerzos físicos, como puede ser el celular, los caramelos, pero siempre teniendo en cuenta que si vas a utilizar caramelos, fraccionalos. Una gomita la partís en 4 partes, ¿sí? Cosas chiquititas, pero yo les puedo asegurar, porque es lo que pasa en la mayoría de los chicos, que más allá de la gomita, del celular o del caramelo, el refuerzo de ver a su papá, su mamá, su hermanito, a toda la familia contento, que lo aplaudimos, que lo felicitamos, es mucho más satisfactorio, le genera muchísimo placer. Y es eso lo que buscamos, ¿sí? Totalmente. Que ellos se sientan bien con su forma de proceder, ¿sí? Uno a veces recurre a estos refuerzos primarios como un caramelo, un chocolate, el celular. Y generalmente son los primeros refuerzos que quizás uno pone en práctica cuando tiene que reforzar algo. Pero lo importante es que nosotros tenemos que saber que el poder motivar, el poder incentivar al niño a través de estos refuerzos, digamos, en cuanto, no me refiero a estos refuerzos primarios, sino al vamos, vos podés, qué bueno, te felicito, son fundamentales. Son fundamentales, entonces tenemos que trabajar en eso también, porque por ahí nos hemos convertido como sociedad en quizás personas que estamos demasiado pendientes de lo negativo, demasiado críticas de lo negativo, y a veces eso también pasa. Me ha pasado a mí con muchos profesionales inclusive, ¿no? Que cuando hablamos de un niño hablamos solamente de sus desafíos, pero no hablamos de sus fortalezas. Entonces tenemos que tratar de también ser digamos, justos. Exacto, y cambiar un poco la idea de cambiar un poco la realidad, este paradigma de solamente focalizarnos en los desafíos, sino trabajar en las fortalezas, poder reforzarlas, poder hacer que ese niño se sienta bien desde otro punto de vista. Y además hay muchas veces donde digamos, los desafíos el niño los puede sortear mejor si nosotros trabajamos desde sus fortalezas, o sea, trabajar de manera al revés de lo que se hace comúnmente. Claro. Y esas cosas a veces se ponen de manifiesto. Yo solamente les quiero contar un breve ejemplo para que sigamos con el tema de las conductas. Me ha pasado con un nene que de pronto el año pasado había tenido una experiencia muy mala en la escuela, donde su maestra no aceptaba, ¿sí?, su diagnóstico, un niño con TDAH, y de pronto, digamos, era constantemente recalcar que no había copiado, enviar notas a la madre que estuvo inquieto, que no copió, y la verdad que la autoestima de ese nene estaba destruida. Y estos poquitos días de clase que alcanzó a tener ahora en marzo, cambió de escuela, cambió de maestra, y por suerte tiene una docente que le revisaba todos los días las carpetas, todos los días le ponía te felicito, buenísimo, vos podés, carita feliz, y este niño empezó a tener ganas de hacer la tarea en la casa, y este niño empezó a tener ganas de ir a la escuela, y este niño le enviaba notas y cartitas a la maestra, y mejoró un montón la conducta, mejoró un montón. Entonces nosotros nos damos cuenta de cómo el motivar, el incentivar a un niño es fundamental, ¿sí? Entonces totalmente. No dejemos de hacerlo. A ver, acá, porque tenemos abierto en simultáneo la transmisión que yo hago desde mi celular para los grupos y el live a través de Universo. Acá quiero leer un comentario de César Augusto Díaz Pérez. Dice, desde la psicología cognitivo, comportamientos, los refuerzos ayudan a incrementar y mantener la conducta. Científicamente ayuda a disminuir los comportamientos disruptivos, calculo que habrás querido Exacto. decir. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Hay mucha desinformación al respecto, por eso nos parecía válido aclarar, porque nos parece que es algo que realmente da muy buenos resultados y que bueno, es lo que nosotros utilizamos. Exacto. Alentar a los chicos es muy bueno, eso lo ayuda y lo estimula a seguir y volver a intentar. Reforzar con palabras y gestos es muy bueno. Sí, totalmente, eso dice Noé.
César dice, hay mucho desconocimiento en la relación a la interpretación del trabajo con los refuerzos. Totalmente de acuerdo. Totalmente, además hay mucha crítica de un grupo de la comunidad de psicólogos hacia lo que es la terapia cognitivo-conductual, como una especie de terapia que los robotiza a los niños cuando nada que ver. Entonces, este desconocimiento lleva a la mala interpretación de lo que los que seguimos esta línea, realmente hace. Entonces, a ver, vamos a cerrar diciendo que los refuerzos están buenos, que los tenemos que poner en práctica, y acá hay un montón de colegas, digamos como César, como Noelia Garnica, que también, digamos, es gente que trabaja en esto todos los días, que tienen muchísimo de experiencia, muchísimo bagaje, de un recorrido enorme, digamos, trabajando con niños. Entonces los refuerzos son válidos, los refuerzos deben estar y son fundamentales. Sí, totalmente, y aparte de esto lo digo como mamá. El terapeuta pasa 1 hora 2 veces por semana con el niño en terapia. Nosotros pasamos todo el día, todos los días con los chicos. Y realmente por ahí es muy real que necesitamos herramientas prácticas que se puedan utilizar y que realmente estén científicamente comprobadas, porque no estamos para perder el tiempo. Necesitamos justamente que lo que sea que se trabaje como familia funcione, ¿sí? Funcione, porque el nivel de frustración de no poder controlar una determinada situación es algo que sí ya a esta familia que viene con todo un proceso diagnóstico, que tiene con todo un proceso de asimilación, no puede funcionar en forma, digamos, muy positiva. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco. Les habíamos dicho, como para aclarar, a nosotros nos gustan las cosas cortas, prácticas y fáciles. Y es que al momento de dar una orden o de pedirle algo o que deje de hacer algo, se lo dice 3 veces. ¿Sí? La primera vez se lo dice en un tono neutral, hace tal cosa. La segunda vez se lo vuelve a repetir, asegurándonos que el niño nos esté prestando atención, porque muchas veces capaz que está jugando, no nos estaba escuchando, puede pasar. Pero a la tercera vez, ¿sí? Ya nos levantamos y lo hacemos hacer las cosas, obviamente sin sujetarlo, sin enojarnos, no, simplemente moldeando esa conducta. Si necesito, por ejemplo, enseñarle a que tire la basura en el cesto de basura, es ponerlo en el cesto, tira esto en la basura. No lo hace, entonces la segunda lo acompaña así como con un abrazo, tomo su manito, cuando tira la basura, ahí viene el refuerzo. Muy bien, excelente, ¿sí? Y eso es todo. Y lo vamos a repetir 1, 2, 3, 4, hasta que él lo haga por su propia iniciativa o ante simplemente la primera orden. Tirarlo a la basura, va, lo hace y en ese momento el refuerzo tiene que ser así como súper bueno, ¿sí? Buenísimo, ya sabes tirar en la basura, genial. No se olviden que también una parte básica del aprendizaje de cualquier conducta, de cualquier hábito, es la repetición. Entonces, si nosotros pretendemos de que el niño en una sola vez lo aprenda, y no lo va a aprender, necesitamos repetirlo un par de veces como para que esto quede afianzado, incorporado, que él lo pueda realizar. Claro, y aparte acá también tenemos que tener en cuenta cómo están las funciones ejecutivas, ¿sí? Necesitamos moldear, mostrarle cómo es que lo tiene que hacer. Y tenemos que ayudarlo también por si tuviera alguna dificultad en la claro. motricidad fina, en la motricidad gruesa. Por ejemplo, con el tema de la vestimenta, ¿sí? Por Sí. ejemplo, con el tema de la vestimenta. Por ahí para nosotras las mamás es algo como muy automático que pones pantalón, pones medias, porque es rápido, porque necesitas hacer otra cosa probablemente. Bueno, la cosa es empezar a trabajar el autovalimiento es, primero ponías todo el pantalón, ahora lo vas a poner solamente hasta los tobillos. Le decís subite. Entonces vos vas a notar en la forma en la que tu hijo va tratando de levantarse el pantalón
cómo están sus manitos, si sus manitos están así medio flojitas o si o si las agarra demasiado fuerte, cómo hace para subir. En la medida de eso vos vas colaborando, vas guiando el movimiento. Podés incluso tomarlos de la manito para mostrarle cómo se sube, ¿sí? Pero siempre mostrás y dejás hacer, porque si no, como decíamos, lo que vamos a hacer es volverlos dependientes a nuestra ayuda, a nuestra ayuda, ¿sí? Y no queremos eso. Lo que queremos son personas lo más independientes que se pueda. Entonces, en ese sentido, mostramos, moldeamos, pero lo dejamos hacer, ¿sí? Lo dejamos equivocarse también. Perfecto. A ver qué dice Noé. A partir del moldeamiento podemos enseñar a planificar, organizar y ejecutar. Claro, que es lo que hablábamos recién de funciones ejecutivas. Ya vamos a tener alguna mañana para hablar de todo eso. Se ha extendido la cuarentena hasta el 12 de abril, entonces tenemos tiempo. Tenemos mucho tiempo. La verdad que tenemos mucho tiempo. Entonces, como había dicho ayer, teníamos dos tipos de técnicas de manejo de conductas. Habíamos dicho que la conducta disruptiva es aquella conducta que impide cualquier tipo de posibilidad de aprendizaje, ¿sí? Específicamente, a ver, acá tenía la definición. Rompe toda posibilidad de interacción y de aprendizaje. Esa era la palabra que me estaba olvidando. Perfecto. Y dentro de las técnicas no invasivas habíamos hablado del redireccionamiento o desvío de atención, habíamos hablado del ignoring o ignorar la conducta, no al niño, valga la aclaración. Otra opción que tenías era bajar la exigencia o la complejidad de lo que se pide, ¿sí? Y otra era el tiempo fuera modificado. Ya les habíamos hablado ayer de por qué no nos gustaba el tiempo fuera puro, y que de por sí ya no se usa el típico. Entonces, ¿cuáles eran las modificaciones que se podía hacer? Y habíamos hablado de lo que era el sillón frío o la almohada fría. Bien, todas estas técnicas se utilizan de frente al niño y a una distancia de aproximadamente 50 centímetros, ¿sí? O sea, no nos vamos a poner acá, porque si nuestro hijo está enojado, o sea, no tenemos que invadirlo, ¿sí? Entonces vamos a estar a una distancia prudente. Ahora vamos a hablar de las técnicas invasivas. Otra cosa, estas técnicas no invasivas, ¿cuándo se utilizaban? Se utilizan cuando es una cosa menor, ¿sí? Cuando había llanto, cuando había gritos, cuando había pataletas, pero cuando no había habido todavía... Pero no se ha salido de carril control. La situación. No había situaciones de agresividad mayores. Por ahí puede pasar que en algún punto el niño sin querer, digamos, en una pataleta le ha pegado una patada a alguien. Digamos que está bueno diferenciar porque no es lo mismo que alguien quiera sujetar al niño y responda con una patada a que en una pataleta se le escape una patada. Sí. Eso sucede de verdad y golpea a alguien. Hay muchos niños que cuando esto sucede es como que de pronto entraron en conocimiento de lo que acaba de suceder. Y se sorprenden y se terminó el berrinche. Sí. Entonces, para que también nos demos cuenta de lo que hablábamos ayer, de lo que hablábamos antes de ayer, creo que fue, ¿no? El berrinche como conducta dirigida también para obtener lo que uno quiere. Totalmente. Entonces, es muy importante eso, también diferenciar el hecho de que si esa agresión es a propósito o es accidental, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Acá, como decíamos, tenemos que hacer un análisis bien así minucioso de esa conducta que nosotros necesitamos trabajar, porque solamente conociéndola desde raíz, o sea, de por qué se produce, qué pasó antes, qué es lo que la generó, y haciendo todo ese cuestionario que ya les habíamos pasado, solo de esa forma vamos a saber cómo solucionarla, cómo trabajarla, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de cuando ya la situación se va un poco de las manos y necesitamos técnicas que se denominan invasivas.
Se denominan invasivas porque son generalmente las que generan contacto, las que son un poco más intensas, ¿sí? Pero bajo ningún punto de vista, y esto queremos ser súper claros, bajo ningún punto de vista implica ni un castigo físico, ni tampoco hacer algo que para el niño resulte así como violento, ¿ok? Esto es todo lo contrario. Nosotros en ese sentido estamos en contra de todo lo que represente así algo muy violento para el chico. Y te repetimos, no son específicas para determinada conducta, sino que se pueden aplicar en un montón de casos, pero siempre está bueno que vos lo consultes con el terapeuta de tu hijo. Totalmente. Porque hay casos y casos. Pero lo importante es que vos sepas que estas técnicas existen, son técnicas que utilizan generalmente los profesionales en terapia, y que realmente está bueno tenerlas a mano como para tratar de aplicarlas en casa, especialmente cuando hay conductas disruptivas ahora en cuarentena. Bien, vamos a hablar de la primera, ¿sí? Que es la contención física. Acá nos pongamos en situación, tenemos un niño que probablemente está haciendo está gritando, está frustrado, quizás se está autoagrediendo. Cuando aparece la autoagresión, lo que recurrimos es generalmente a esta opción que es la contención física. La contención física nosotros le decimos el abrazo de oso, ¿sí? Es un abrazo intenso que se hace por atrás de la persona, o sea, yo lo abrazo y lo abrazo así. Entonces, siempre cuidando, porque muchas veces los chicos pueden hacer para atrás la cabeza, cuidando de que no vaya a golpearme, ¿sí? La cara. Entonces es muy importante que hagamos ese abrazo de forma firme, contenedora, ¿sí? Y le hablamos en forma tranquila. Le vamos a decir que se tranquilice, tranquilo, pero vamos a sujetar a ese abrazo, va a ser un abrazo firme en la medida en la que el niño trate de seguir, digamos, autoagrediéndose. A medida que él empiece esto no puede durar más. Que no más. implica apretar al niño tampoco. No, es firme, es sostenerlo, ¿sí? Es impedir que se golpee. Esto lo vamos a hacer por 20 segundos, ¿sí? Que dicen, bueno, 20 segundos. 20 segundos haciendo una contención física es un tiempo como súper largo. Entonces, ese abrazo lo vamos a mantener durante 20 segundos. Y después de los 20 segundos, el niño sigue en tren de autoagredirse o de agredir a otro, en ese caso no es la técnica que estás buscando, ¿sí? Hay que cambiar o combinar. Pero muchas veces puede resultar que tengas que sostener, digamos, esa contención física durante un tiempo más. Puede ser, eso ya... Porque si el niño está en crisis, esto es fundamental que vos lo tengas en cuenta, y se está pegando, en ese momento no te poner a pensar qué técnica vas a emplear, porque este no te dio resultado, porque hasta eso el nene, digamos, se ha seguido pegando. Quizás tengas que sostener la contención física hasta que más o menos la situación esté controlada. Y no es que necesariamente siempre pasas a la contención física de entrada. No, hay un montón porque de vos podrías más. decirle, como hablábamos ayer, vamos a empezar decirle que no, sin decirle que no. Claro, vamos a empezar siempre con las técnicas no invasivas, ¿sí? Y una vez que, digamos, nos hemos dado cuenta que las técnicas no invasivas no funcionaron o que él sigue aumentando en escalada, digamos, la situación, digamos, de autoagresión, entonces recién ahí lo vamos a utilizar como último recurso. Pero ¿por qué te queremos contar de esto? Porque está bueno saber que esto lo podés utilizar, ¿sí? Porque hay chicos que realmente se autoagreden y se autoagreden mucho. Y hay muchos casos en donde los papás nos dicen, pero no sé qué es lo que tengo que hacer, no me dicen. Entonces, en ese sentido, es bueno que sepas que esto lo podés utilizar en el caso de la autoagresión, para que él no se golpee, ¿sí? Entonces, al abrazarlo, al hacer el abrazo esto funciona como un modulador sensorial, ¿sí? El niño puede seguir llorando, ¿sí? Lo que necesitamos es que deje de golpearse. ¿Se entiende? Entonces, podés llorar, pero no te golpees. Y a medida que él va
como bajando la intensidad de su lucha, de tratar de seguir golpeándose, a medida que él se va aflojando, nosotros vamos soltando, digamos, esa firmeza en el abrazo, que volvemos a decir, es sostener, no es apretarlo, ¿sí? El objetivo, les vuelvo a repetir, es que deje de golpear o de golpearse. Otra de las... ¿cómo hacer para que no se pegue en la cabeza con las dos manitos? Hace días que lo hace, tiene 3 años y no tiene lenguaje oral. Bueno, el abrazo de oso puede funcionar con esto, en este caso, pero si vos te das cuenta de que él, yo lo voy a agarrar a él de modelo, para que no se pegue con las manitos, lo que vas a hacer es cruzar sus manitos sobre su pecho y sostenerlas ahí mientras lo abrazas. ¿Se entiende? La idea es bloquear eso que está generando, ¿sí?, la autoagresión. Pero no te olvides, a ver, no confundamos, por eso aquellos papás que están viendo este video, no se olviden de ver los anteriores. Claro, no arranquemos con el abrazo de oso. Nosotros explicamos de que vos tenés que hacer un análisis de la situación en la que se da la conducta, este tipo de conducta disruptiva, cuáles han sido los probables disparadores, cómo ha respondido el contexto, cómo has respondido vos, si hubo algún cambio en el ambiente, porque muchas veces estas conductas pueden darse, lo que vos me planteas de tu hijo que se pega con las manitos en la cabeza, puede ser, vamos a repasar 2 segundos, por un aumento, digamos, en la frustración o por un aumento de la sobrecarga emocional que generalmente tiene que ver con, digamos, un aumento de la ansiedad. Pero también podría ser una cuestión sensorial. Entonces claro, vos tenés que pensar, no es lo mismo que él se pegue en la cabeza porque le duele una muela, porque le duele el oído, porque no tiene el juguete que quiere, o porque realmente le está molestando el ruido de la procesadora o licuadora que vos tenés en la cocina. Eso también va a cambiar el modo en el cual vos vas a actuar. Porque por ahí un niño que está experimentando una crisis sensorial, también tenés que trabajar mucho con la TO. En este caso, hay niños que cuando hay una crisis sensorial, no los podés agarrar, no los podés tomar, no los podés sujetar, porque si no es peor. ¿Se entiende? En ese momento hay una hipersensibilidad que probablemente puede estar presentándose, táctil, propioceptiva, y de pronto vos lo sujetas un poco y peor. Es peor. Es peor, porque para él es un estímulo que literalmente está comparado con un estímulo doloroso. ¿Sí? Sí. No es que le molesta un poquitito el ruido, no es que le molesta un poquitito la etiqueta de la ropa, no, puede ser un estímulo doloroso. ¿Sí? Súper, 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 súper molesto. Entonces, primero hace un análisis de la conducta, fíjate en qué momento se da, no dejes de pensar también de comunicarte con el equipo tratante y después vas viendo qué técnica se puede ir empleando. Pero no dejes de analizar en qué momento se da la conducta, cuáles son los disparadores, etcétera, etcétera. Porque si no, digamos, el mal empleo de estas técnicas de manejo también contribuye, digamos, a que la conducta, a que esta conducta disruptiva aumente de intensidad o aumente en su duración. Otra de las cosas que podés hacer es darle cosas para que tengan las manos, ¿sí? Eso va a impedir en ese momento que utilice las manos, ¿sí? Actúa como un bloqueador, digamos, de la situación. Acá dice Tatiana, ¿qué pasa si no existe aún mucha confianza entre el niño y una docente? Por ejemplo, ¿se puede el abrazo de oso? No, vos como docente primero tenés que hablar con la mamá, ¿sí? En segundo lugar, tenés que hablar con el equipo, ¿sí? Para ver cuál es la técnica que están utilizando con el niño. Claro, porque por ¿sí? ahí, como te decíamos, es una crisis sensorial, porque de pronto digamos, el grado está muy bullicioso, Sí. ¿sí? O hay mucha luz, o hay demasiados estímulos. Generalmente los grados son así, ¿no? Tenemos pegadas flores, cartulinas, la bandera argentina, tenemos un montón de cosas pegadas en las paredes, de pronto es muy bullicioso y eso puede generar, digamos, y si es una crisis sensorial, como te digo, vos te vas digamos, a la contención física y termina siendo peor. Y aparte también porque quizás no es la técnica con la cual el niño se regula mejor,
y nosotros no dejemos de pensar de que vos de pronto, vos me hablas de que no hay mucha confianza, evidentemente recién no conoces. Sí. Entonces, como recién Quizá lo podés conoces, asustar, claro. No, no el hecho está de que no bueno. lo conozcas bien implica también la oportunidad de conocerlo, ¿sí? Y ese conocimiento, el conocer al niño, también se da desde el punto de vista de realizar una buena entrevista con los papás, tratar de comunicarte con la psicóloga, con la fono, con la TO, con el médico, como para ver, digamos, cómo vienen manejando estas cuestiones de conducta. También está bueno pensar en que, digamos, si tiene una maestra de apoyo a la integración, también preguntarle a la maestra qué es lo que vienen trabajando. O sea, esto es una cuestión que se va a trabajar también desde el diálogo primariamente. Y siempre en forma interdisciplinar. La idea muchas veces de nosotros contarles el tema de la contención física, barra abrazo de oso, es justamente porque cuando el niño empieza con autoagresiones es una situación que como papá angustia muchísimo, que uno no sabe qué hacer, que muchas veces nos deja muy mal, muy impotentes. Entonces, como les decíamos, no es directamente vamos al abrazo de oso, así como sumo, no. Siempre tenemos que tratar de utilizar las técnicas no invasivas primero, pero si en caso notamos que la situación se empieza a ir de las manos, se nos empieza a ir de las manos, sí es una técnica como para tenerla, digamos, por ahí en cuenta, porque realmente el objetivo acá es impedir la autoagresión, ¿sí? Entonces bloqueamos esa autoagresión, transmitimos ese sentimiento de acompañamiento, pero tratamos de, dentro de, como les decíamos, es una cuestión de un abrazo, es un abrazo, no es apretar al chico o generarle dolor, ¿sí? Y hablando con un tono de voz neutral, tranquilo, calmante y relajante, ¿sí? Le podés decir tranquilo, sin Hablar pegarte, poquito también, sí. y ahí podrías ver si te sirve en ese momento el redireccionamiento de la atención. Claro. Digamos, le decís, vení, ayúdame con esto. Ya está. Eso habíamos dado un ejemplo. Sí. Ayúdame a borrar el pizarrón. O vení, ayúdame, vení, vamos un rato afuera a tomar aire. Demos una vuelta. O de pronto lo estás abrazando y le decís, ya está, ya se fue, ya pasó. O le podés decir, pensá en otra cosa, tranquilo. Pero así desde la contención, desde el amor, ¿sí? No dejarlo solo en la autoagresión. Eso nos parece como, siempre como padres tenemos que tratar de intervenir, ¿sí? Entonces, esa es una de las técnicas invasivas, como les decíamos. Otra de las técnicas es el saciamiento. El saciamiento bien utilizada, o sea, acá no hay técnica mala, acá hay técnicas mal utilizadas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso queremos ser o que no son las apropiadas para cada no chico. son las apropiadas para cada chico, exacto. El saciamiento es darle tanto de ese estímulo hasta que le genere incomodidad. Por ejemplo, si tu hijo cada vez que te hace berrinche, ¿sí? Empieza a saltar y salta y hace ruido y grita y llora, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? La técnica de saciamiento lo que te recomienda es tener un lugar, por ejemplo, si tenés una cama elástica o tenés un mini tramp o tenés un colchoncito de goma espuma, cada vez que él empieza a saltar para hacer su berrinche, vos lo llevás y lo haces que salte, ¿sí? Si él salta 10 veces en el berrinche, vos lo vas a hacer que salte 20 veces, ¿sí? Es darle más veces ese estímulo que él está haciendo para que diga, no, si salto me van a hacer saltar después un buen tiempo más, entonces mejor no salto. Y ahí deja de saltar. ¿Se entiende? Si cada vez que tu hijo al momento de hacer berrinche se tira al piso, ¿sí? Entonces lo que haces, te acostás al lado de él, le decís, no, nos vamos a quedar acá sentados, hasta que se aburra, ¿sí? Hasta que se aburra. Y después él va a decir, vamos, no, espera. Entonces es dar más tiempo a ese estímulo para que no vuelva a hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Que no implica
dar más, agotar al y tampoco chico. implica dar más tiempo ni darle más atención a lo que ha generado, digamos eso. A ver, por ejemplo, el niño que está haciendo un berrinche y está saltando, nosotros vamos a buscar que salte más. Pero eso no implica que él empezó a hacer el berrinche porque quería un caramelo de chocolate. Eso no implica darle el caramelo de chocolate hasta que quede saciado. No tiene Confundamos nada que ver saciamiento con lo que generó el berrinche, sino que como estamos hablando de un modo estímulo. Sí. de manifestarse el berrinche. A eso es lo que vamos. ¿Se entiende? Entonces vos fíjate cuál es la actitud o la conducta o el movimiento que él hace al momento de hacer berrinche que vos querés eliminar, porque ponele, si tu nene se tira al piso, grita, patea, se autoagrede, son un montón de conductas sobre las que tenés que trabajar en forma aislada, ¿sí? Vos no vas a poder solucionar todo de una sola vez. Entonces, bueno, una semana destinala a trabajar, por ejemplo, el tema de que se tira al piso. Entonces, la palabra, como siempre les decíamos acá, es constancia, ¿sí? Constancia, no es que vas a hacerlo una vez, después en 2 días vas a hacerlo de nuevo, no, te pones las pilas y decís, bueno, hoy empezamos a trabajar el tema de que se tira al piso, porque cada vez que se tira al piso se golpea las rodillas, queda moreteada, entonces empezó, se tira al piso, te tiras con ella, nos vamos a quedar acá un rato. ¿Qué tan rato? Y bueno, te diría un minuto y medio, un minuto por año, ponele, como hacen con los castigos de las sillitas, ¿viste? Que dicen que es un minuto por año. Bueno, la idea es que el niño, esa conducta, ese movimiento, esa actitud, le represente algo negativo. Y cada vez que él se levanta le decís, si te volvés a tirar, volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, ustedes van a notar cómo de a pronto van cambiando esas conductas. Entonces se tira al piso pero se levanta rápido, ¿sí? Ese es como, muy bien, te paraste, ahí lo reforzamos, ves que no hay que tirarse al piso, excelente, vení, vamos para allá, ¿sí? Es tratar de nosotros ir llevándolo al niño paulatinamente hacia la conducta que nosotros esperamos y reforzando cuando ya se encuentre en ese lugar, ¿sí? Bien, ahora tenemos otras dos técnicas más que son el castigo positivo se llama. ¿Por qué? Porque aumentamos el tiempo. Por ejemplo, si No es muy buena la palabra castigo, no estamos de acuerdo pero con así el se nombre, pero llaman así digamos ha figurado en muchísimos, en los libros, entonces es como libros, que lugares, pero lo fundamental es en qué consiste, no el nombre. sí. Entonces, como les decíamos, se llama castigo positivo. Es, por ejemplo, si ya empezaste a utilizar el sillón frío, ¿sí? Aumentas el tiempo, ¿sí? No hasta que se tranquilice, sino un poquito más, vas extendiendo el tiempo. Por ejemplo, si él desordenó alguna cosa, se enojó y tiró todas las cosas, bueno, lo vas a hacer que ordene eso que desordenó más algo más, ¿sí? Esto es generalmente para los chicos que ya están como mucho más flexibles, ojo, ¿no? No lo vas a poder usar. Y un poquito más grandes, ¿sí? No lo vas a poder usar en los chiquitos. Y después está el castigo negativo, que ese sí es súper útil. Por ejemplo, él está jugando al celular y de pronto pierde y de pronto tira el celular. Bueno, el castigo negativo es retirar automáticamente el estímulo que él quiere, ¿sí? Se lo saca de circulación y te retira y se termina la situación. ¿Se entendió? O sea, Hay una ecuación que es simple. Lo tiró, lo perdió. No hay vuelta atrás. Pero si vos de pronto lo tiró, me pasa con niños que tiran y los papás levantan y le dan. Tira, levantan y le dan. Tira, levantan y le dan. No tan solo, digamos, esta cuestión conductual está presente, sino que también entramos nosotros a jugar un juego completamente repetitivo y estereotipado con el niño, ¿sí? Que no conduce a nada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las conductas, no es la palabra funcional, sino adaptativas? ¿Qué tiene de adaptativo el estar jugando a tirar y levantar, no tiene nada de adaptativo. Sí, muchas veces los chicos lo hacen a propósito, porque necesitan
esa atención por parte de los padres. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de cómo entablamos, digamos, ese tipo de juegos, porque capaz que incluso lo haga como juego, ¿sí? Y eso te puede servir mucho cuando vos tenés niños más grandes que, por ejemplo, están jugando algún videojuego en el celular, pierden y lo tiran. ¿Sí? O puede pasar con el joystick de la Play, pierden y lo tiraron. Bueno, lo tiró, lo perdió. Sí, O de ahí no planteas el tiempo. El tiempo. Puede ser todo el día, puede ser toda la tarde, pero de alguna otra manera lo que buscamos es que él entienda de que si lo tira no lo va a tener. Claro. ¿Sí? Para que no lo vuelva a tirar. Totalmente. Entonces eso es algo que por ahí a mí me dijo una mamá una vez cuando yo le hablaba de estas técnicas, me dice, ay, pero se va a enojar el triple, se va a enojar al principio, después lo va a aceptar. Acá la que tiene el control sos vos. Y sabemos que por ahí se puede enojar, pero ¿se acuerdan como nosotros dijimos? O sea, no le tengan miedo a que el chico se enoje, sin que esto suene como una contrarrespuesta, pero muchas veces él va a aumentar los niveles de ansiedad buscando, va a aumentar, digamos, las formas, digamos, en las cuales estas cuestiones, estos desafíos conductuales se van manifestando, porque se aumenta la intensidad, porque va a tratar de buscar, de manipular, de buscar y de insistir, ¿sí? O te va a gritar más, o va a gritar más, o va a llorar más. Bueno, ahí, después de eso, pones en práctica otra técnica, como redireccionamiento de la atención, el ignoring. Vos te vas dando cuenta, digamos, cuál es el que va sirviendo, pero tampoco tengas miedo a que llore un poco más, porque muchos papás tienen demasiado miedo a que grite más, a que llore más, ¿sí? Tampoco esto implica sacarle. No, vos tenés que explicarle por qué se lo sacás. Mira, lo tiraste, no lo vas a tener ahora. ¿Sí? Porque si no, y utiliza algo más para redireccionar la atención, porque si no lo dejas, digamos, sumido en su frustración. Y eso sí es, digamos, complicado. Y hay algo que es muy importante y es no empezar con castigos súper extremos, ¿sí? O sea, si jamás castigaste, entre comillas, o le quitaste la Play o le quitaste el celular a tu hijo, no digas, bueno, recién la semana que viene te lo voy a dar. No, si se lo quitaste, bueno, ahora, después de comer, si te portas bien, te lo voy a dar. Con este tono así como no estoy, pero no dame, yo no estoy negociando. Si vos ayudas y te portas bien, vas a tener el celular después de comer. ¿Sí? Hola Anita, ¿cómo estás? Entonces de esa forma necesitamos dar vuelta a la sartén y tenerla nosotros por el mango. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, y bueno, y grita y se enoja y te hace todo un berrinche. Entonces, con una cara de póker, que como les digo siempre, que tienen que ejercitar la cara de póker, es, qué pena, mi amor, pero no se puede ahora. Vamos a hacer alguna cosa, tratas de redireccionar, sigue haciendo berrinche. Entonces, en ese momento es, si seguís gritando, entonces vas a esperar hasta la noche para tener el celular. Y de pronto ahí van a ver cómo baja. Porque ellos entienden todo. El tema es que no hay que dejarse manipular. Si vos ves que la situación se empieza a querer salir de las manos, recién ahí tratás de retroceder un poquito. Bueno, está bien, vamos a ver, vení, habla, comunicate. Explícame por qué golpeaste. ¿Sí? Si en caso tu hijo puede hablar, que lo explique, que trate de defenderse. Es necesario en ese momento no dejarlo solo también con la frustración, ayudarlo a gestionar esto, ayudarlo a procesar eso y a encontrar la forma de que a él le caiga la ficha de que hay conductas que no se pueden tener, ¿sí? Entonces, si alguna de estas técnicas no le funciona, ¿sí? Luego de 20 veces de aplicadas, o sea, supongamos, decimos hoy voy a tratar para mi nene, que era el ejemplo que tomábamos recién, que se tira al piso porque ya tiene las rodillas moradas, cada vez que hace berrinche se tira de rodillas, vamos a usar el saciamiento, ¿sí? Entonces me quedo,
yo lo voy a probar 20 veces. Si en 20 veces que lo probé no funciona, tengo que cambiar de técnica, porque quiere decir de que no es la indicada, ¿sí? Y siempre es muy importante, porque la cara nos traiciona a los papás muchísimo, que si vas a utilizar alguna técnica de las invasivas, siempre lo hagas de espalda. Porque nuestra cara transmitimos angustia, transmitimos cuando nos dice preocupación, miedo, porque es nuestro pimpollito que está sufriendo y es inevitable que uno en la cara demuestre esa angustia. Entonces, tratar de hacerlo de espaldas, no desde la otra habitación, pero sí tratando de no dejarnos en evidencia de que estamos quizá un poco inseguros por dentro, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando, chicas, la idea acá es que el niño pueda llorar, que llore, que el llanto expresa un sentimiento negativo que es súper saludable, que en estos momentos de aislamiento tiene que salir, y la idea es ayudarlo a gestionar todas las otras guarniciones que trae ese llanto en algunos niños. Por lo tanto, es como llorar sí se puede, pero hacer berrinche no se puede, autoagredirse no se puede, ¿sí? Romper cosas no se puede. Entonces, necesitamos en ese sentido, les volvemos a repetir a todos los papás que recién se están conectando, de que este no es un único video, ya lo vamos a organizar en el canal de YouTube, ¿sí? Ahora lo dije bien, ya lo vamos a organizar como una clase, digamos, en el canal de YouTube, porque esta es solamente una. Estas ideas son en 3 partes. En primer lugar, qué es la conducta, cómo analizarla. En segundo lugar, las técnicas no invasivas. Y hoy nos tocaba la última parte, que son las técnicas invasivas, ¿sí? Entonces, recién una vez que hayan visto todos los videos, van a tener una idea general de lo que estamos hablando, ¿sí? No quiero papás que vayan a hacer abrazo de oso de entrada. La idea, como les digo, es transmitirle ideas que les sirvan y que puedan poner en práctica. Seguro, ¿sí? y también esto implica que no tienen que dejar de consultar con sus terapeutas, ¿Sí? porque lo que nosotros estamos haciendo son estrategias para padres, ¿sí? Como padres. Pero también está bueno que ustedes vean de que los profesionales saben muchísimas más estrategias que les pueden transmitir para que ustedes puedan manejar mejor, digamos, estos desafíos en casa. Totalmente. Acá dice Romy, buenos días, me pasa que mi hija solo usa 2 o 3 remeras específicas y hay forma de cambiárselas. Debe ser, no hay forma de cambiárselas. A ver. Por ahí lo que vos tenés que pensar es que seguramente, a todos nos gustan determinada ropa, por esas 3 remeras específicas, por ahí volvé a hacer este trabajo de detective, ¿no? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué le gustan? Fíjate si es por el color, por el estampado. La textura. Fíjate que por ahí puede que sean de algodón y son mucho más suaves. Sí. Por las dudas recorta las etiquetas, trata de comprarle remeras de algodón. Y lo que vos podrías ir utilizando son diferentes formas como para flexibilizar eso, porque por ahí puede ser una cuestión también de poca flexibilidad, donde solamente quiere usar, no es que hay una cuestión de textura ni nada, sino que ella quiere esas 3 remeras. Pasa. Por ahí vos podés no recurrir también a ayudar con ella, ¿sí? Con ella trabajar, sí, en el hecho de sumar una remera más, ¿sí? Podés preguntarle, a ver, bueno, por estas 3 está bueno, pero tenemos que sumar una más. Entonces vos podés plantearle, a ver, que ella acepte una remera más del resto, y ya de pronto tenés 4, y a la semana sumas uno más, o sea, la vas flexibilizando de a poquito. El tema de desaparecer también está bueno, siempre y cuando, digamos, que ella esté de acuerdo, y siempre y cuando, digamos, haya un motivo. Hay que ver la edad, porque si es muy exacto, chiquita, capaz porque si vos le desapareces, a ver, nosotros tenemos que tener ojo con esto, o sea, si vos desapareces las cosas, como me ha pasado con, pacientes, digamos, donde ha fallecido el perro y nadie le dijo nada, porque pensaban que si hacían desaparecer, digamos, una noticia así,
el niño no se enteraba. No, pues el niño sí se va a enterar, el niño sí lo va a saber y sí se va a angustiar. Entonces, si vos vas a sacar algo, que el niño esté sabiendo que vos lo vas a sacar, porque ya está demasiado viejita la remera, o porque quizás está un poquitito rota, y siempre, acá me dice que hay una floreada, la otra clásica y otra con dibujo. Quizá lo que podrías hacer es Y negociar por tiempos, ¿sí? Decirle, por ejemplo, bueno, ¿cuál te vas a poner para almorzar? ¿Cuál te vas a poner para merendar? Bueno, para poder almorzar con esta remera, te vas a poner esta otra y ahí te la pones. Empezá a fraccionar el tiempo en que las usa y tratando de incluir otra. Claro, negociando, ¿sí? Claro. Puedes negociar de esa manera, puedes plantearle directamente que no las puede tener necesitas todo el sumar una tiempo. remera más. Claro, pero que van a decidir entre las dos. Más cuando vos ves de que, digamos, no hay una unidad en las remeras, en el sentido que todas son más o menos de la misma textura, hay veces que son del mismo color. Sí. Hay chicos que, por ejemplo, solamente de algunos colores, y también está el punto ahí, ¿no? De, por ejemplo, si a tu hijo le gustan solamente las remeras de colores claros, uno con papá a veces insiste en que tiene que usar una remera negra, tiene que usar una remera oscura. No, si a tu hijo le gustan las remeras claras, pero se puede poner cualquier tipo de remera de un color claro y comprarle remeras de color claro. O sea, ¿cuál es el fundamento? Eso también está bueno pensar, ¿no? Hasta qué punto también nosotros no exigimos en demasía a los chicos. También hay un punto en el cual nosotros también tenemos que dejar un poco, y a veces mucho, depende de cómo seamos como padres, que nuestro hijo sea también como es. Sí. ¿Sí? Yo creo que eso también es importante, pero me parece muy buena la opción esta de fraccionar los tiempos. Podés usar un sistema de economía de fichas, ¿sí? Y de premio que use un rato la remera que, que le gusta usar. Pero también te diría de que son etapas, ¿sí? A mí me pasó de ver varias mamás en el consultorio que venían con la nena divina, ¿viste? Y que traían una remera en la cartera. Entonces, antes de entrar al consultorio, le ponían la remera nueva, divina y preciosa. Pero la mamá le mostraba a la nena en la cartera que tenía la otra remera. Y cuando salgan de la consulta, se iba a poner la otra. Entonces, así gradualmente va aumentando el tiempo hasta que de pronto un día se olvida y bueno, ya está. Pero quizá esas remeras para ella le transmiten seguridad, quizá le gustan, quizá las asocia con algún recuerdo bonito. No sabemos, lo que necesitamos es ir de a poquito flexibilizando esa situación para que ella pueda ir, no quizá decirle, bueno, lo del tema del almuerzo, quizá lo ideal sea, como te digo, mostrarle en todo momento que la tenés, pero ir valorando los avances en la medida en la que se pueda dejar otra prenda encima. Trata de buscar alguna prenda que, digamos, cuando la cambies, que tenga una textura similar, que tenga un color similar o que tenga algo más o menos parecido. Porque si de pronto a ella le gusta ponerle las remeras de algodón, no le vamos a poner algo con lentejuelas, ¿me entendés? Porque capaz que le pican, capaz que no le gustan. Y también preguntarle, ¿por qué no te gusta esta? O de todas estas que no te gusta, ¿cuál es la que más te gusta? Entonces, ¿y por qué te gusta? Y preguntarle, porque es su ropa. Y ella tiene que tener ya sus gustos establecidos. Y atendiendo ¿sí? a que es su ropa, o una opción que está buena, es el hecho que si vos vas a comprar ropa con ella, plantearle dentro de las opciones que vos veas, digamos, de que sean válidas por cuestiones económicas, por un montón de factores, que ella elija entre 2 o 3 vestiditos, que ella pueda elegir entre 2 o 3 remeras, sí. pero que sea ella la que elija. Eso también le da otro tipo de... Eso digamos, también está bueno, como opción, digamos, como para que vos puedas ampliar ese abanico de posibilidades en cuanto a la vestimenta.
Sí, totalmente. Así de que bueno, chicas, vamos cerrando. Sí. Nos mandan las consultas como siempre a través de mensaje privado. Cosa de que bueno, nos vamos a estar encontrando mañana y bueno, esperamos que les haya servido un poco el tema de lo que hemos desarrollado hoy con el tema de conducta. Conducta es un tema larguísimo. Hemos tratado de hacerlo un poco ameno, tirando tips, tirando herramientas prácticas como para que ustedes conozcan. Si quieren saber más al respecto, hay muchísima información en internet, por eso sean muy cuidadosos, pero les recomendamos que siempre dentro de lo posible se comuniquen con su equipo tratante para conversar al respecto. Quizás incluso el equipo les pueda decir, bueno, sí, mira, te recomiendo que en el caso de utilices tal o cual, ¿sí? Entonces ustedes ya van a estar como más en sintonía y la verdad es que es algo muy motivante, es algo que como familia hace muchísimo bien porque uno tiene la sensación que finalmente se puede tener el control de situaciones que por ahí cuesta controlar. ¿Sí? Entonces, en la medida en la que uno empieza a practicar y te empezás a sentir más seguro, de pronto te cae la ficha de que, hey, cierto que el control lo tengo yo, los límites lo pongo yo y que él hace caso, porque ellos pueden absolutamente todo. El tema es que por ahí necesitamos aprender todo este tipo de cosas como para poder elegir lo mejor y lo más aplicable para cada chico, ¿sí? Bueno, Romy, me alegro que te haya servido y bueno, les mandamos un beso gigante desde acá, desde Tucumán, un hermoso día nublado, así de que bueno, esperemos que estén bien, así de que bueno, besito. Un saludo a todos. Justo, disculpen ahí, una mamá preguntaba el tema de que su nene no quiere hacer la tarea y termina llorando. Ya lo dijimos en otras oportunidades, Angelina, fíjate, no lo presiones, no es momento de exigir con la tarea, no es momento de presionar con la tarea, fracciona la tarea, dale menos tarea, ¿sí? Que haga lo que se pueda, no es necesario que termine llorando para hacer la tarea, es innecesario. ¿Sí? Se angustia él, te angustias vos, fracciona la tarea y que haga lo que se pueda hacer, ¿sí? Este no es momento de pensar en el aprendizaje escolar, este es momento de pensar en cuidarnos, en quedarnos en casa, en tratar de cuidarnos en cuanto al aspecto de nuestra salud física, de nuestra salud psíquica y tratar de llevar esta cuarentena de la mejor manera. Entonces fracciona la tarea, haz estos consejos y después nos contás cómo te fue. ¿Sí? Les mandamos un gran saludo a todos. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Chao, chao.